certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Como siempre, Alternativa, les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, vernos en vivo a través del P, a través de rcr.tv, también en nuestro canal de YouTube colocando Radio Caracas Radio. Sus comentarios y sugerencias lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @dosisalternativa. Nuestro tema de hoy, amigos, es un tema bien importante a nivel de salud que afecta principalmente a las mujeres, ¿no, Marilia? Así es. Estamos hablando de trastorno hemorrágico. Para ello estamos contactando en este momento a Aksara Boadas de Sánchez. Ella es médico hematólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella nos va a dar, por supuesto, toda la información concerniente a este tipo de patología. Tiene muchas causas, pero lo que estuvimos leyendo en la investigación del tema es que, como tú bien lo dices, Jackson, afecta mucho a las mujeres, sobre todo cuando están en esa etapa de la menstruación. Así es. Vemos que hay mujeres, yo lo pasé en una etapa, que son... Es desagradable, que una mujer puede durar hasta 15 días de menstruación y no sabemos si una de las estos trastornos puede ser parte de esto, ¿no? Así es, pero bueno, toda esa respuesta nos la va a dar nuestra invitada. Repito, se trata de Aksara Boadas de Sánchez, médico hematólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, doctora. Tenemos problemas ahí con la comunicación. ¿Nos escucha, doctora? Sí, buenos días. Muy buenos días, bienvenida a nuestro espacio Dosis Alternativa. Doctora, ya estábamos comentando, Maril y yo, lo significativo, lo delicado de la patología que se conoce como trastorno hemorrágico. Encargada de decirnos en primer lugar, ¿qué es un trastorno hemorrágico? Un trastorno hemorrágico, en realidad, estamos hablando de un problema en todo lo que es la esfera de la coagulación sanguínea. Uh-huh. Para que se produzca la coagulación, cuando hay una herida, un traumatismo, ¿verdad? Se activan tanto los factores de la coagulación como también las células. Entonces, todo esto al activarse, pues, conlleva que se forme el coágulo y cese el sangrado o la hemorragia. Entonces, todo lo que pueda alterar esta situación, entonces produce un trastorno de la hemorrágico o de la coagulación. Claro, como vemos, pudiese abarcar desde trastornos en las plaquetas, tanto en la cantidad, que es lo que se llama púrpura trombocitopénica, o sea que hay una disminución de las plaquetas, como también en la funcionalidad de las plaquetas en sí, que es lo que se llaman las disfunciones plaquetarias. Pero también puede haber, esto estamos hablando más que todo de los trastornos congénitos, ¿no? Uh-huh. También puede haber alteraciones ya en lo que es todo el mecanismo de la coagulación. Entonces, generalmente lo que se produce en los congénitos es una deficiencia de algunos de los factores en la coagulación sanguínea. Usted bien lo explicaba, y decir entonces que uno de los síntomas, hablando ya en la parte de los síntomas, que es evidente, es el sangrado, pero ¿qué otros factores nos pueden indicar que la persona está padeciendo de un trastorno hemorrágico? Bueno, como usted bien lo dijo, el síntoma primordial es el sangrado, pero puede ser un sangrado externo, por ejemplo, en el caso de los trastornos de las plaquetas, generalmente el sangrado mucocutáneo, o sea, en la piel, uh-huh, por las mucosas, bien sea por la boca, al cepillarse los dientes, las mujeres que tienen trastornos de la menstruación, pueden padecer abortos, también pueden ser sangrados a nivel ginecológico, y
pero puede haber también hemorragias internas. Por ejemplo, en la hemofilia, que es uno de los trastornos, que es la deficiencia del factor 8, que es la hemofilia A, o la deficiencia del factor 9, que es la hemofilia B, si el paciente, por ejemplo, un traumatismo, alguna articulación, como pudiese ser la rodilla, pues entonces esto le va a causar una hematoma o una hemorragia dentro de la articulación, dentro de la rodilla, que es lo que se llama una hemartrosis. Y esto da bastante dolor y si es repetitivo puede producir cambios en esta articulación. Claro. Amigos, estamos hablando con Aksara Boadas de Sánchez, médico hematólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela. Nuestro tema de hoy, trastornos hemorrágicos, conociendo un poco de qué es esta patología. Pero, ¿qué condiciones? O sea, ya nos habló de la parte genética. ¿Puede haber un detonante en una persona que no tenga este antecedente en su familia que pueda llevarlo a sufrir de trastornos hemorrágicos? Digo yo, la alimentación, alguna medicación. Sí, es completamente, es así como usted lo está explicando. Entre los trastornos adquiridos, digamos que la persona no nace con eso, pues puede haber también problemas, por ejemplo, esta de los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno y otra serie, pues eso va a producir un trastorno en la agregación de las plaquetas. Y entonces también puede llevar a la aparición de equimos y petechos, o sea, trastornos de sangrados a nivel de piel. Y pudiese también producir sangrados en otros sitios, ¿no? La ingesta, por ejemplo, de, los insecticidas, algunos insecticidas, esto produce una coagulación, un trastorno de la coagulación muy complejo, ¿verdad? Y muy grave. También hay muchos medicamentos que pudiesen alterar. Y cuando una persona, por ejemplo, va a pabellón, a alguna cirugía electiva, y se recomienda que no tome antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, desde 15 días antes, y tiene que tomar aspirina por indicación médica por problema cardiovascular, depende por lo menos 10 a 15 días antes. Igualmente no se recomienda el ginkgo biloba, la vitamina E, o sea, hay 6 sustancias pues que alteran la coagulación y efectivamente hay que estar pendientes. También hay enfermedades que pueden producir lo que se llama una hemofilia adquirida. En este caso es que hay un trastorno, ¿verdad? Una deficiencia del factor, la persona no tiene antecedentes, pero por ejemplo una enfermedad como pudiese ser por decirle un mieloma múltiple, desencadenar una hemofilia por la coagulación y produce un anticuerpo que no permite que, digamos, el factor 8 actúe y hay lo que se llama hemofilia adquirida. ¿La diabetes, doctora, puede llevarnos a estos trastornos hemorrágicos? La diabetes en general no. A menos que, digamos, pudiese eventualmente, no es lo más frecuente, pudiese eventualmente producir una hemofilia adquirida, pero en realidad son muy pocos los casos descritos con esto, ¿no? Claro. Sí. Amigos, estamos conversando, repito, con Aksara Boadas de Sánchez, médico hematólogo. Nuestro tema de hoy es trastorno hemorrágico. Bueno, doctora, le invitamos a que permanezca ahí en la línea telefónica. Nosotros vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora. Y por supuesto, a regreso hay muchas interrogantes. ¿Qué consecuencias, por ejemplo, trae a nuestro organismo este tipo de trastorno, esta situación del trastorno hemorrágico? Por supuesto, bueno, al regreso esta respuesta. Vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura.
Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @odyoconda_m. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre los trastornos hemorrágicos. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora Aksara Boadas de Sánchez. Ella es médico hematólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela. Nos quedamos con la interrogante que se hacía Jackson antes de ir a publicidad, que es cuáles serían esas consecuencias que puede traer en nuestra salud si una persona no es diagnosticada a tiempo con estos trastornos que usted nos venía explicando, trastornos hemorrágicos, doctora. Si se trata, por ejemplo, de una enfermedad, de un trastorno hemorrágico congénito, como son, entre otros, la hemofilia A o B, la enfermedad de von Willebrand, las disfunciones plaquetarias, las deficiencias del factor 7, etcétera. Se trata de un trastorno severo, o sea, donde el nivel del factor es muy bajo, del factor 8 o 9 o del factor 7, es muy bajo, entonces pues vamos a ver desde pequeños hemorragias, hematomas. Esto pudiese llegar a una anemia, ¿verdad? Si el sangrado es muy abundante, por ejemplo, a un niñito que tenga una ruptura del frenillo, entonces esto puede producir una hemorragia bastante importante que puede llevar a una anemia severa, hasta de menos de 5 gramos por ciento, ¿verdad?, de hemoglobina. Claro. También los sangrados a nivel de las articulaciones, si no son evitados o tratados a tiempo, pues a la larga producen cambios a nivel de esa articulación y producen lo que se llama una artropatía hemofílica, ¿no? Por ejemplo, un hematoma, vamos a decir, en un músculo que no sea bien tratado, puede ser un músculo interno como es el músculo psoas, a nivel detrás de los riñones, pues puede producir, aparte de la anemia, gran dolor y imposibilidad, trastornos a nivel de movilidad de las piernas, o sea, son hematomas y a la larga pudiese inclusive producir lo que se llama un pseudotumor, que es como una gran tumoración del músculo, que es una complicación bastante grave, ¿no? Claro. En general, digamos que las principales complicaciones son esas, ¿no? Doctora, pero el caso, disculpe que le interrumpa allí, pero el caso de un sangrado cuando una mujer está embarazada, ¿qué tan peligroso puede ser un trastorno hemorrágico en una mujer en condición de estar embarazada? Bueno, depende. Por ejemplo, si es una mujer con una enfermedad de von Willebrand, que es, digamos, de las más frecuentes de estos trastornos, que es un trastorno de la coagulación, y debe su nombre al profesor von Willebrand, si ya tiene su diagnóstico, lo que hay es que hacerle como un seguimiento. Hay varios tipos de von Willebrand, unos que son más leves, que son los tipo 1, y unos que son más severos, que son los tipo 3. En general, el riesgo es que pudiese haber, por ejemplo, más que todo en los tipo 3 o en los tipo 2, que digamos son más severos, tienden a más sangrados graves, pudiese haber riesgo de hemorragias, abortos, hemorragias en el segundo trimestre, placenta previa, o sea, un riesgo de pérdida
del feto, ¿verdad? Claro. Entonces hay que llevarlo muy bien controlado. Pero en general, también en la tipo 1, ellas tienen todavía con Willebrand, el embarazo como condición fisiológica produce un aumento en los valores de los factores. O sea que hasta cierto punto va a estar protegida, ¿verdad? Hasta el momento del parto. Lo que uno usualmente ve es que ya al quinto, sexto día, séptimo de que se produzca el parto o la cesárea, o sea, la expulsión del feto, del bebé, puede haber, como hay una bajada brusca de esos factores, entonces pudiese presentarse una hemorragia posparto tardío. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Entonces con estas pacientes que las tenemos ya diagnosticadas, puede ser también una portadora de hemofilia A o B. Las tenemos que tener, digamos, en control con el hematólogo, debe tener su informe donde hace unas recomendaciones hasta los tetra y eso tiene sus cuidados y sus recomendaciones muy específicas. Claro, con todo esto que usted nos está diciendo, doctora, en las mujeres, por ejemplo, el embarazo, la menstruación, podemos decir entonces que los trastornos hemorrágicos es más complicado en la mujer que los hombres. No, eso no es así. Depende porque, vuelvo y le repito, por ejemplo, una hemofilia severa, estos bebés tienen sangrados desde pequeños. Ya cuando empiezan a caminar empiezan a tener los problemas. Estamos hablando de severa que tienen menos de 1%. Lo normal de los valores 8 o 9 son entre 50 y 150. Y estamos hablando que una persona tiene menos de 1%, pues prácticamente no tiene, ¿verdad? Entonces va a tener sangrado desde pequeñito. Y puede presentar sangrados complicados. Por ejemplo, tiene un golpe, se cae el bebecito de la cuna, simplemente de la cama de los padres porque se descuidaron un momentico, se cae y eso pudiese ocasionarle una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, una hemorragia intracraneana, lo cual es sumamente grave. Claro. Doctora, cuando usted dice esas indicaciones es cuando una madre está con el pediatra, los estudios que le realiza el bebé correspondiente para su chequeo, esa situación de esa factibilidad que tenga sangrado, eso se los comunican a los padres, ¿no? Bueno, normalmente a los bebés no se les hace la prueba de coagulación de forma rutinaria, porque, ¿qué pasa? La hemofilia, por ejemplo, es una condición que es hereditaria y que está ligada al cromosoma X, es familiar. En el 70% de los casos hay una historia familiar, el abuelo materno, ¿verdad? Porque es a través del cromosoma X, a lo mejor algunos hermanos, algunos tíos maternos padecen la condición de hemofilia, entonces ya se está precavido con esta mujer, si se sabe que ya es portadora, ¿verdad? Y se le hacen las recomendaciones al bebé como para que tenga ciertos cuidados en el momento del parto o de la cesárea. Y lo otro, bueno, generalmente, como le digo, ellos tampoco se presentan sangrados tan pequeñitos, generalmente, a menos que haya un traumatismo muy fuerte cuando están muy pequeñitos, menos de un año, y entonces, bueno, allí ya se puede establecer el diagnóstico si no hay una historia familiar, ¿no? Si es una hemofilia de novo, que es en un 30%, alrededor de un 30%. Imagínate. Bueno, estamos hablando con Aksara Boadas de Sánchez, ella es médico hematólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Estamos hablando sobre los trastornos hemorrágicos. Doctora, ¿esta condición de hemofilia se puede curar o simplemente es controlable a lo largo de su vida de la persona? Sí, es controlable. Lo importante es diagnosticarla, ¿verdad? Porque inclusive los casos leves, pues, a nivel, cuando tengan, digamos, una intervención, por ejemplo, debe llevar ciertas indicaciones para evitar complicaciones, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerlos diagnosticados. Los leves, aunque no haya una historia familiar, generalmente pues se van a diagnosticar. Digamos, a lo mejor tiene 18 años, le tienen que hacer una extracción de las cordales, entonces el odontólogo pide las pruebas de una forma rutinaria y ahí se puede ver una alteración de las pruebas y entonces generalmente lo refieren al hematólogo y uno puede hacer el diagnóstico si se trata
trata de una hemofilia leve o de algún otro trastorno de la coagulación. Claro. O sea que siempre el buen diagnóstico, pues, por supuesto, va a ayudar a evitar todas las complicaciones. Claro. Doctora, ¿qué pasa con las personas que sufren enfermedades o que tienen estas enfermedades de tipo cardíaco y tienen esta condición de trastorno hemorrágico? ¿Hay una relación directa? ¿Se puede complicar más su situación? No sé en qué sentido exactamente. Claro, estamos hablando de las personas que son propensas, por ejemplo, que han manifestado síntomas de ataques cardíacos, tienen problemas circulatorios, pues. Ajá. ¿Ellos pueden sufrir de trastorno hemorrágico o eso o no se llevan ese tipo de condición con la otra de estar afectados por enfermedades cardíacas? No, bueno, son cosas diferentes, ¿no? Ajá. Eventualmente algunas condiciones de algunas enfermedades cardiovasculares pudiesen producir trastornos de la coagulación adquiridos. Eventualmente algunas condiciones, por ejemplo, algunas estenosis aórticas pudiesen cursar con algún trastorno adquirido. No todas, algunas. Es bastante poco frecuente. Uh-huh. Y al revés, también las personas con hemofilia, como ya su expectativa de vida es igual a la de cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, generalmente ellos tienden a ser un poco sedentarios, pudiese haber obesidad y sí pueden tener trastornos cardiovasculares. Es bastante frecuente que tengan hipertensión arterial, esto aunado a la obesidad, a lo mejor también tienen hábitos tabáquicos. Entonces, todo esto pudiese llevar a una cardiopatía isquémica, o sea que claro. Sí pueden padecer. Claro, le pregunto esto porque una de las recomendaciones que se le hacen a uno al hombre es tomar aspirina para evitar un ataque Uh-huh. cardíaco, para que la sangre pueda circular. Fluya mejor. Uh-huh. Y eso sería contraindicado para las personas que tienen trastorno hemorrágico, ¿no? Bueno, pero no importa, pero tiene el control de su hipertensión y tiene otros fármacos y habría que evaluar. Generalmente no les mandamos el ácido acetilsalicílico, la aspirina, Uh-huh. pero porque hasta cierto punto ellos tienen la parte del trastorno de la coagulación que, digamos, pudiese protegerle un poquito, pero si es necesario también se usan, o sea, eso no es contraindicación. Y también pudiesen usar algún otro anticoagulante en situaciones muy específicas, por ejemplo, una fibrilación auricular, etcétera, donde está indicado, pero entonces, claro, tiene que llevar un control tanto con el hematólogo como con su cardiólogo. Claro, ahí lo importante, amigos que nos escuchan, es que siempre estén supervisados por el especialista, no automedicarse. Exactamente. Y para evitar este tipo de situaciones complicadas que pueden, donde inclusive la vida, Marilia, puede estar en juego. Y en eso me uno a una pregunta, Jackson, con la doctora, que sería, cuando la persona ya es diagnosticada con este tipo de trastornos hemorrágicos, ¿debe seguir una dieta, doctora? En general se recomienda una dieta sana, balanceada, Uh-huh. y no hay así algunas cosas que uno dice que traten de evitar, por ejemplo, el jengibre, pero porque eso puede alterar un poco la coagulación. Siempre estamos hablando en exceso, pero otra cosa es que, por ejemplo, a las personas con hemofilia congénita, hereditaria, pues no es recomendable que tengan sobrepeso. Entonces, siempre se recomienda eso, pero una alimentación lo más sana y lo más balanceada posible, además de también régimen de ejercicios adecuados, ¿no? O sea, llevar una vida Todo saludable, esto, sana. Siempre la Uh-huh. vida sana y saludable siempre es recomendable en todas estas condiciones. Así es. Bueno, doctora, ya estamos llegando al final de nuestro espacio, sus puntos de contacto, redes sociales. No, bueno, en general, a través de el correo o las redes sociales de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, que en Twitter es ABH Hemofilia, todo corrido, y en Instagram también. A través de allí me pudiesen contactar. Así es. Asociación Venezolana de la Hemofilia.
Así es, bueno, agradecidos con la doctora Aksara Boadas de Sánchez, médico hematólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Hoy estuvimos hablando sobre los trastornos hemorrágicos. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope, YouTube y a través de nuestra página rcr.tv. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión.